Cuando mi esposo salió hacia el trabajo, mi hijo me instó a empacar todas nuestras pertenencias valiosas. Me tomó de la mano y me sacó de nuestra mansión sin dar explicaciones. Yo no dejaba de preguntar, ¿qué pasa? Pero él guardó silencio hasta que llegamos a un lugar seguro. Allí, por fin, me contó lo que había oído. Antes de que empiece la historia, por favor, escribe en los comentarios de qué región son los amigos que ven este relato. No olvides dar like y suscribirte para que este canal crezca y pueda ofrecer historias aún más interesantes. Aquella mañana, el aroma intenso del café robusta se mezclaba con el sabor jugoso del arroz frito especial preparado por Daniela. El sol dorado entraba a raudales por las amplias ventanas, reflejándose en el suelo de mármol y en los muebles de madera noble. A simple vista, todo parecía perfecto. La familia Torres era el retrato del éxito que muchos anhelaban. Una casa lujosa en un barrio exclusivo, un negocio próspero y un hijo único e inteligente. Daniela, con el delantal aún atado a la cintura, colocó un plato de arroz frito frente a su esposo. Sonrió con la sinceridad de una esposa que había dedicado 30 años de su vida a la felicidad de su familia. «Come algo, amor, para que no tengas hambre en el camino», dijo con ternura mientras vertía café en la taza de porcelana favorita de Julián. Julián le devolvió la sonrisa, una que podía derretir cualquier corazón. Tomó su mano y la apretó con fuerza. «Gracias, cariño. Eres la mejor esposa. Voy a extrañar mucho tu comida». Sus ojos la miraban con una profundidad inusual. Había algo oculto tras esa calidez habitual. Daniela lo sintió. Un temblor extraño que se transmitía desde su mano. Pero como siempre, descartó la intuición. Tal vez solo era cosa suya. El viaje de negocios de Julián esta vez era más largo. 2 semanas enteras en Miami para cerrar un gran proyecto. Era normal que la despedida pesara más. Al otro lado de la mesa, Rafael se mantenía en silencio. Su plato de arroz frito apenas había sido tocado. El joven de 22 años tenía los ojos tan agudos como los de su padre, pero mucho más honestos e impredecibles. Esa mañana, no apartaba la vista de cada gesto de Julián. Cómo sonreía, cómo hablaba con su madre, cómo bebía el café. Su mandíbula estaba tensa, como si contuviera algo a punto de estallar. Daniela miró a su hijo con preocupación. «Rafael, ¿por qué no comes? Vas a llegar tarde a la universidad». Rafael se sobresaltó ligeramente y desvió la mirada de su padre hacia ella. Forzó una sonrisa tenue. «Sí, mamá, ya lo como». Tomó una cucharada sin apetito. Quería gritar, tomar a su madre de la mano y huir de esa casa. Pero aún no podía. Necesitaba el momento preciso. Un error podría arruinarlo todo. Julián se levantó después de terminar su desayuno. Se puso su traje caro, luciendo imponente como siempre. «Bueno, tengo que irme. Mi vuelo sale pronto». Se acercó a Rafael y le dio una palmada en el hombro. «Cuida bien de tu madre mientras estoy fuera». Sonaba como una orden rutinaria, pero para Rafael era una ironía punzante. ¿Cuidarla de quién? ¿De su propio padre? Su mente bullía de amargura. Solo asintió brevemente, evitando sus ojos. Luego, Julián se volvió hacia Daniela. Era el clímax de la farsa matutina. La abrazó con fuerza, tanto que ella sintió un leve ahogo. «Cuídate mucho, cariño», susurró en su oído. «Todo lo que hago es por nuestro futuro, por ti y por Rafael». Daniela cerró los ojos, inhalando el aroma de su colonia cara. El abrazo se sentía extraño. No era la calidez protectora de siempre, sino una frialdad posesiva, como si estuviera despidiendo a un bien valioso por última vez. De nuevo, Daniela se obligó a pensar positivo. Habían pasado 30 años juntos, superando altibajos, construyendo un imperio desde cero. No podía haber nada malo. Julián era su mundo, su aliento, su base. Julián soltó el abrazo y le acarició la mejilla con el pulgar. «Te llamo en cuanto llegue». Sonrió una vez más, como un actor consumado, y se dirigió a la puerta principal, donde una maleta grande lo esperaba junto al chofer personal. Daniela lo acompañó hasta el porche. Agitó la mano mientras el sedán negro de lujo se alejaba lentamente por el jardín amplio.
Siguió allí, observando hasta que desapareció en la curva, dejando un rastro de polvo y un silencio opresivo. La sombra del auto se fue, pero la sensación inquietante en su corazón se intensificó. La casa grande y lujosa de pronto parecía vacía y amenazante. Se dio la vuelta para entrar y hablar con Rafael, quizás compartir un poco de tristeza por la ausencia, pero se detuvo en seco. Rafael ya estaba en el umbral, mirándola con una expresión que nunca había visto en su vida. Su rostro estaba pálido, sus ojos reflejaban miedo, ira y una urgencia que le heló la sangre. No quedaba rastro de la sonrisa falsa de la mesa, solo una seriedad aterradora. El silencio entre ellos era pesado, cargado de lo no dicho. Daniela abrió la boca para preguntar qué pasaba, pero Rafael se adelantó. Su voz sonó ronca, temblorosa, pero firme e inapelable. «Mamá, no tenemos mucho tiempo», dijo. «Empaca todos los documentos importantes, las joyas y algo de ropa. Tenemos que irnos de esta casa ahora mismo». El mundo de Daniela pareció detenerse. Las palabras de Rafael sonaban como un eco de otra dimensión, absurdas y aterradoras. «Irnos ahora mismo». Su mente luchaba por procesar la orden, pero fallaba. El pánico comenzó a correr por sus venas, frío y punzante. «¿Qué quieres decir, hijo? ¿Irnos a dónde? Tu padre acaba de salir». «No puedo explicarlo aquí, mamá. No es seguro». Rafael insistió, sus ojos escaneando los alrededores, como si las paredes tuvieran oídos. «Por favor, confía en mí esta vez. El tiempo apremia. Te lo explico todo después. Lo prometo». «Pero debemos irnos ya». Algo en su voz, una mezcla de súplica y mando, atravesó la niebla de confusión de Daniela. Este no era el Rafael que conocía. Era un hombre adulto enfrentando un peligro inmenso. Con manos temblorosas y el corazón latiendo con fuerza, Daniela asintió. No sabía qué ocurría, pero debía confiar en su único hijo. Rafael actuó con rapidez y eficiencia. La llevó al dormitorio principal. Abrió la caja fuerte oculta tras un cuadro. «Toma todos los papeles valiosos, pasaportes, libretas de ahorro, certificados de la casa, todo lo importante», ordenó. Daniela se movió como un autómata. Sus manos recogieron mecánicamente los documentos que siempre había visto como garantía de su vejez. Su mente divagaba. ¿Un robo? ¿Una amenaza contra el negocio de su padre? Cada posibilidad era aterradora. Mientras tanto, Rafael metía ropa en una maleta pequeña, junto a su laptop y algunos dispositivos electrónicos. No tomó lujos, solo lo esencial. Las joyas de mamá también, especialmente las heredadas de la abuela, añadió. Daniela abrió su joyero. El brillo de diamantes y oro, que solía darle seguridad, ahora parecía frío e insignificante. Tomó las piezas heredadas y las guardó en su bolso. Luego miró el dormitorio por última vez. La habitación que había sido testigo de su vida durante 30 años. La cama donde dormía junto a Julián. El tocador donde se arreglaba cada mañana para él. Todo se sentía ajeno, como parte de la vida de otra persona. En menos de 15 minutos, estaban listos. Rafael llevaba una mochila y una maleta. Daniela aferraba su bolso. Bajaron las escaleras en silencio. Cada paso pesaba como plomo. Rafael los sacó por la puerta lateral hacia el garaje pequeño donde estaba su propio auto, un sedán modesto en contraste con la flota de lujo de su padre. Al encender el motor, Daniela miró atrás, contemplando la mansión. La casa que había construido con Julián, donde crió a Rafael. Dejarla así era como arrancar la mitad de su alma. Las puertas automáticas se cerraron tras ellos, y Daniela sintió como si un telón de hierro cayera, separándola de toda la vida que había conocido. El viaje estuvo envuelto en un silencio tortuoso. Daniela se atrevió a preguntar varias veces, pero Rafael se mantuvo firme. «Después, mamá, cuando estemos seguros». Conducía con total concentración, revisando constantemente el retrovisor como si temiera ser seguido. No se dirigían a casa de parientes ni a un hotel lujoso. Rafael los llevó al bullicio del centro de la ciudad,
por calles estrechas que Daniela nunca había recorrido, hasta detenerse frente a un edificio de apartamentos de clase media, anónimo y discreto. Estacionó en el sótano oscuro y guió a su madre al ascensor. Subieron al piso 12. A lo largo del pasillo con olor a nuevo, solo se oían sus pasos. Rafael se detuvo en la puerta 1208, sacó una llave y la abrió. El apartamento era pequeño, un dormitorio, una sala diminuta fusionada con la cocina y un baño. Todo limpio, pero con muebles mínimos y un aire impersonal, muy lejos de su palacio. Rafael dejó las maletas en el suelo y cerró la puerta con doble vuelta, agregando un cerrojo extra. El clic del seguro pareció marcar que ahora estaban encerrados en su jaula de protección. «Ahora explícame, Rafael, ¿qué está pasando?», exigió Daniela. Su voz temblaba, conteniendo llanto y miedo. Rafael la sentó en el sofá pequeño. Se arrodilló frente a ella, mirándola a los ojos. «Mamá, tienes que estar calmada. Sea lo que sea que escuches, sé fuerte por los dos». Luego, le contó todo. Al principio sospechó por transacciones financieras extrañas de su padre, grandes sumas transferidas a cuentas desconocidas. Luego, Julián se volvió sobreprotector con su teléfono, algo inusual. Impulsado por un mal presentimiento, Rafael, experto en tecnología, instaló una app de grabación oculta en el móvil de su padre semanas atrás. La mayoría eran conversaciones de negocios rutinarias, hasta la noche anterior. «Anoche papá llamó a alguien, a una mujer», dijo Rafael con cuidado, eligiendo sus palabras. El corazón de Daniela se hundió. Una mujer. Así que todo era por una infidelidad. El dolor de la traición empezó a invadirla, pero no estaba preparada para el horror real. «Mejor escúchalo tú misma», sugirió Rafael. Sacó su teléfono, abrió un archivo de audio y lo reprodujo. Primero se oyó la risa coqueta de una mujer. Luego la voz de Julián respondiendo. Hablaban de su viaje a Miami, de lo ansiosos que estaban por estar juntos. El corazón de Daniela se estrujó, pero el tono cambió. «¿Todo está listo, amor?», preguntó la mujer, identificada por Rafael como Silvia. «Por supuesto, mi gente está preparada. En cuanto aterrice a salvo en Miami, esa será la señal», respondió Julián, con la misma voz que esa mañana le había susurrado palabras de amor. «Bien. Entonces la casa se quemará por completo esta noche. Un cortocircuito. Nadie sospechará. El seguro pagará. Mis deudas se saldarán. ¿Y Daniela?». Julián hizo una pausa. Daniela contuvo el aliento. Su cuerpo se congeló. «Considéralo un accidente trágico. Dormirá profundamente y no sentirá nada. Después, nada nos detendrá, Silvia. Podremos empezar una vida nueva». La grabación terminó. El silencio subsiguiente fue más ensordecedor que cualquier sonido. Daniela miró fijamente la pared, el aire escapando de sus pulmones. La voz de su esposo, el hombre que dormía a su lado cada noche, planeando su muerte con frialdad. No solo abandonarla, sino eliminarla de la faz de la tierra. Accidente trágico. Las palabras resonaban en sus oídos como una sentencia de muerte del ser más confiable. Lentamente, las lágrimas rodaron por sus mejillas. No eran de tristeza, sino de un mundo destrozado. Su base vital se había convertido en polvo. El silencio dejado por la grabación era más brutal que cualquier grito. En ese apartamento pequeño y extraño, Daniela sintió su alma partirse. Una parte flotaba entre los escombros de 30 años de recuerdos, ahora cenizas de mentiras. La otra se congelaba en el horror frío de las palabras de su esposo. Se sentó inmóvil en el sofá, los ojos vacíos, sin ver nada. Su cuerpo estaba allí, pero su mente perdida en un laberinto de traición interminable. Cada recuerdo hermoso regresaba con un rostro grotesco. Las sonrisas cálidas de Julián, sus abrazos reconfortantes, los regalos sorpresa. Todo ahora máscaras de una larga farsa destinada a matarla. Rafael se arrodilló ante ella, tomando sus manos heladas. Veía los temblores sutiles en su cuerpo, las sacudidas de un mundo colapsado. No dijo nada por un momento, dejando que el horror se absorbiera. Sabía que forzarla a actuar solo la rompería más. Esa noche,
La cubrió con una manta mientras seguía sentada, le preparó un té caliente que no tocó, y veló desde la silla opuesta, asegurándose de que no estuviera sola en la oscuridad. La noche pasó sin sueño. Para Daniela, cada segundo era una tortura. Repasaba su matrimonio, buscando señales, una grieta en la fachada perfecta que Julián había construido. ¿Había sido tan ciega, tan ingenua? El dolor era paralizante, al punto de pensar que quizás era mejor morir. Si el plan de Julián hubiera salido bien, al menos no sentiría esta devastación. Esos pensamientos desesperados cruzaron su mente, oscuros y tentadores. Pero cada vez que miraba a Rafael, dormido inquieto en la silla con la mandíbula apretada incluso en sueños, un rayo de luz perforaba la oscuridad. No podía rendirse, no por su hijo. Rafael le había salvado la vida. Le debía no desperdiciar ese sacrificio. Al amanecer, cuando el primer sol se filtró entre los edificios de concreto, Rafael despertó. Vio a su madre en la misma posición, pero algo había cambiado en sus ojos. El vacío se había reemplazado por una tristeza infinita, pero en el fondo ardía una chispa, una llama de ira. ¿Sabes qué duele más?, susurró Daniela con voz ronca. Que ni siquiera tuvo el valor de hacerlo él mismo. Contrató a alguien para quemar la casa conmigo dentro como si yo fuera una plaga a eliminar. Rafael apretó su mano con más fuerza. Por eso no podemos quedarnos quietos, mamá. No podemos dejarlo ganar. No solo intentó quitarte la vida, sino borrarte como si nunca hubieras importado. Debemos luchar, no por venganza, sino por justicia. Por tu vida. Las lágrimas volvieron a fluir por las mejillas de Daniela, pero esta vez eran diferentes. No de resignación, sino de lucha. ¿Pero cómo, hijo? Somos solo dos. Él es un gigante. Dinero, poder, contactos. No tenemos nada. Tenemos la verdad, respondió Rafael con firmeza. Y tenemos a una persona más en quien confiar. Hizo una pausa, asegurándose de que su madre estuviera lista. Debemos contactar a don Armando. El nombre trajo un poco de calidez al corazón de Daniela. Don Armando era el mejor amigo del difunto padre de ella, un abogado mayor, honesto y sabio, a quien consideraba como un tío. Sin embargo, la vergüenza y el miedo la asaltaron. ¿Cómo contarle esa atrocidad familiar a alguien tan respetado? Como si leyera su mente, Rafael dijo: Don Armando no es un extraño, mamá. Es como familia. Conoce a papá por dentro y por fuera, y ayudó al abuelo con todos los testamentos. Si alguien puede guiarnos en esta pesadilla, es él. No te juzgará. Daniela respiró hondo. Rafael tenía razón. En esta tormenta necesitaban un ancla fuerte. Con un asentimiento lento, accedió. Planear la reunión fue como una escena de película de espías. Rafael le prohibió usar su propio teléfono. Salió un momento y volvió con un móvil usado y una SIM nueva. Desde ahí llamó a la oficina de don Armando, dejando un mensaje breve para reunirse en una cafetería antigua en el centro histórico a la hora del almuerzo, mencionando una contraseña solo conocida por la familia. La cafetería era pequeña, algo oscura, con aroma a café y tabaco. Eligieron la mesa más apartada, lejos de ventanas y entrada. Daniela sentía que todos la observaban. La paranoia le erizaba la piel. Exactamente al mediodía, la figura alta y aún imponente de don Armando apareció en la puerta. Sus ojos agudos los localizaron de inmediato. «Daniela, Rafael, ¿qué pasa? ¿Por qué reunirse así?», preguntó con preocupación al sentarse. Con manos temblorosas, Rafael colocó su teléfono en la mesa y reprodujo la grabación. No podía contarlo con palabras. Dejó que la voz de su padre fuera el acusador. Don Armando escuchó sin interrumpir. Su expresión pasó de confusión a shock, luego a una ira fría y controlada. Su mandíbula se tensó, sus nudillos blanquearon al apretar los puños sobre la mesa. Al terminar, guardó silencio largo, mirando a Daniela con simpatía y tristeza profundas. «Animal», siseó en voz baja. Una maldición impactante de su boca usualmente calmada. Extendió la mano y palmeó la de Daniela. «Me destroza oírlo. Tu padre estaría furioso si supiera que su yerno se convirtió en un monstruo así». Hizo una pausa, cambiando de amigo a abogado.
Tus lágrimas no lo detendrán, pero un plan sólido sí. Ahora cuéntenme todo desde el principio de sus sospechas. Le relataron todo. Rafael sobre las transacciones, Daniela sobre su intuición en la despedida. Don Armando escuchó atento, tomando notas en su libreta de bolsillo. «Quiere todos tus bienes, por supuesto», murmuró al final. «Seguro de vida, de la casa, acciones, depósitos. ¿Pero por qué llegar tan lejos?» Daniela sollozó. «¿Por qué no solo divorciarse de mí?» Aquí don Armando la miró directo, preparándose para soltar una bomba. «Porque no puede, Daniela. No obtendría ni un centavo de tus bienes principales en un divorcio». Ella frunció el ceño, sin entender. «Tu padre era muy astuto y tenía buen instinto», continuó. «Antes de tu boda me pidió hacer un acuerdo prenupcial estricto. En él, todos los bienes heredados de su familia, incluida la casa donde viven, otras propiedades y la mayoría de las acciones a tu nombre, son tuyos exclusivamente. En caso de divorcio, Julián no tiene derecho a ellos, solo a lo construido juntos, que sospecho ha despilfarrado o escondido». Una comprensión aterradora golpeó a Daniela. «La casa», enfatizó don Armando, «es 100% tuya legalmente. Julián nunca podría venderla sin tu aprobación. Por eso debe eliminarte. Tu muerte lo haría heredero único. Esto no era un crimen pasional. Era una decisión de negocios fría y cruel». La información fue como un rayo en el alma frágil de Daniela. No solo era una esposa traicionada, sino un obstáculo a remover para que la transacción fluyera. Su dolor paralizante se mezcló con una ira ardiente. Esa ira secó sus lágrimas y enderezó su espina dorsal rota. Miró a don Armando, sus ojos pasando de desesperación a acero. «¿Qué debemos hacer, don Armando?», preguntó. Su voz ya no temblaba. Él sonrió levemente, como un general viendo a sus tropas listas. «Ahora armamos el juego». El juego empezó en esa mesa de cafetería tenue. Don Armando convirtió servilletas en un tablero estratégico. Los objetivos eran claros y estratificados. Primero, capturar al sicario de Julián en el acto. Segundo, obtener una confesión que vinculara directamente el incendio a Julián. La grabación de Rafael era prueba de intención fuerte, pero la admisión del ejecutor sería el clavo final en su ataúd legal. «Actuó con exceso de confianza», dijo don Armando mientras dibujaba un esquema simple de la casa. «Los arrogantes suelen ser descuidados. Lo usaremos. Dejaremos que la rata entre en la trampa que preparemos». El plan requería valor y nervios de acero, especialmente de Daniela y Rafael. El primer paso era el más riesgoso: volver a la casa no como dueños, sino como intrusos en su propia propiedad. «Tengo a alguien de confianza», explicó don Armando. «Un ex policía, ahora investigador privado, experto en vigilancia». Esa noche, él y Rafael entrarían a instalar cámaras. Imaginar a Rafael de vuelta en la guarida del león aceleró el pulso de Daniela, pero vio la determinación en sus ojos. «Puedo hacerlo, mamá», dijo firme. Esa noche, bajo el manto de la oscuridad, Rafael y un hombre maduro llamado Benito se colaron por la puerta trasera. La casa se sentía fría y silenciosa. Cada sombra parecía amenazante. Benito se movió con pericia profesional. Con equipo avanzado, colocó cámaras microscópicas invisibles. Una en el techo de la sala frente a la puerta principal, otra en la estantería del estudio de Julián y una en el pasillo superior. También instalaron micrófonos en puntos clave. Todo conectado inalámbricamente a un laptop para monitoreo remoto. Para Rafael, cada segundo allí era una agonía. El lugar que había sido cálido ahora parecía una tumba esperándolos. Tras terminar, la parte más dura recayó en Daniela, ser el cebo principal. «Tienes que llamar a Julián», dijo don Armando de vuelta en el apartamento. «Actúa como si nada pasara. Suena como la esposa que lo extraña. Será tu mejor actuación, Daniela. ¿Puedes?» Ella miró a los dos hombres, el miedo ahogándola. ¿Cómo hablar normalmente con el monstruo que quería quemarla viva? ¿Y si su voz temblaba? ¿Y si Julián sospechaba? Rafael se sentó a su lado. «No estás sola. Somos tu apoyo. Piensa en esto como un rol.
Tú eres la actriz, Julián el público a engañar. Puedes. La entrenaron. Don Armando escribió un guión, asegurando naturalidad. Anticiparon preguntas de Julián y prepararon respuestas convincentes. Fue un ensayo emocional que agotó a Daniela hasta el límite. Finalmente, con manos frías y náuseas, se sintió lista. Con Don Armando y Rafael escuchando en altavoz, marcó el número del hotel de Julián en Miami. Su corazón latía como loco al oír el tono. Tras 2 rings, la voz que más odiaba y conocía respondió. «Hola, amor, soy yo, Daniela», dijo, manteniendo la voz estable y dulce. La voz de Julián cambió a cálida al instante. Pura farsa. «Hola, cariño. Justo iba a llamarte. Te extraño tanto. ¿Cómo va todo en casa? ¿Bien?» «Sí, amor. Solo un poco sola sin ti», respondió Daniela, las palabras sabiendo a ceniza. Tragó saliva, preparándose para lanzar el cebo. «Estoy bien. Hoy limpié un poco para no aburrirme». «Oh, qué diligente mi esposa», replicó Julián con una risa ligera que la asqueó. «Sí, ordené el almacén trasero», continuó Daniela fingiendo entusiasmo. «Y adivina qué encontré. La vieja caja fuerte de papá, olvidada hace años. Parece llena de documentos antiguos. Me dio curiosidad. Mañana llamo a un cerrajero para abrirla». Del otro lado, un silencio brevísimo cayó. Muy corto, pero ensordecedor para Daniela y los demás. El cebo había sido mordido. Cuando Julián habló, su voz intentaba sonar casual, pero había una tensión sutil, detectable solo por quien lo conocía 30 años. ¿Caja fuerte? ¿Cuál? Ah, da igual. No hagas nada, cariño. Probablemente solo papeles viejos inútiles. No te compliques. Espérame, la abrimos juntos. «Oh, está bien», dijo Daniela fingiendo decepción. «Tenía curiosidad. Entonces esperaré a que vuelvas». «Mejor así», respondió Julián con un leve alivio. «Cuídate. Te llamo después. Te amo». «Yo también», contestó Daniela, y colgó antes de vomitar. Dejó el teléfono como si quemara. Su cuerpo se derrumbó en el sofá, exhausta. Pero al mirar a Rafael y Don Armando, vio victoria en sus ojos. Entró en pánico. Susurró Don Armando. Mordió el anzuelo. No sabe qué hay en esa caja, pero no arriesgará que la abras. Acelerará su plan. Prepárense. El show empieza pronto. Daniela asintió. Había jugado su rol. El ajedrez entraba en una nueva fase. Acababa de avanzar su pieza. El apartamento pequeño se transformó en un centro de mando silencioso y tenso. El laptop de Rafael en la mesita mostraba la pantalla dividida en 4. Grabaciones en vivo de las cámaras ocultas. La sala vacía, el pasillo desierto, la puerta principal cerrada, el estudio de Julián quieto. Todo normal, pacífico. Una ilusión aterradora de la vida robada. El tiempo avanzaba lento. Cada segundo parecía una hora. Afuera, la Ciudad de México apagaba sus luces. Dentro, nadie descansaba. Daniela, sentada en el sofá, ojos fijos en la pantalla, abrazaba un cojín como ancla en su mundo invertido. Ver su propia casa como espía era surreal. Cada mueble, cada pintura, era parte de su vida. Recordaba elegir el sofá con Julián, cuando Rafael niño derramó jugo en la alfombra cerca de la puerta. Esos recuerdos ahora dolían como fantasmas de una felicidad falsa. La casa no era una jaula dorada, era un escenario para un asesinato, y ella casi la protagonista. Don Armando era el centro de calma en la tormenta de ansiedad. Sentado erguido, sorbía su café negro ya frío. Había contactado a sus conocidos en la policía. Un equipo pequeño en civil esperaba en puntos estratégicos alrededor del fraccionamiento, en autos sin marcas, listos al señal. «Debemos esperar que entre y empiece», repetía don Armando, más para tranquilizarse. «Capturarlo infraganti, sin resquicios para escapar». Rafael, ante el laptop, su rostro iluminado por el monitor, parecía mayor de lo que era. La juventud de estudiante había desaparecido, reemplazada por la seriedad de un soldado. Monitoreaba no solo video, sino audio y rastreadores en el teléfono de su padre. Era el guardián de su fortaleza. Sus ojos no perdían detalle. A las 11 en punto, una alerta apareció en la pantalla de Rafael.
Una llamada entrante a Silvia de Julián. Rafael activó el altavoz silenciado y la voz fría de su padre llenó la habitación. ¿Y bien? ¿Lo contactaste?, preguntó Julián sin preámbulos. Su tono era cortante e impaciente. Claramente, el cebo de Daniela lo había inquietado. Sí, amor. Tranquilo, respondió Silvia, su voz dulce como miel venenosa. Dice que actuará esta noche, todo según el plan. Bien, dijo Julián, pero hay cambio. Olviden lo original. Háganlo ya. No quiero que abra esa caja mañana. No riesgos. Dile a tu hombre que actúe ahora. Toma el objeto y quema todo, sin restos. ¿Entiendes? El objeto sabe qué buscar, replicó Silvia. Asegúrate de que lo tenga antes de encender el fuego. Es lo más importante, Silvia. Vital. Bien, bien, se lo diré, contestó ella. Cuando termine, te espero. Por supuesto, dijo Julián, con un matiz falso que Daniela ahora detectaba claro. Empezaremos nuestra nueva vida. La llamada terminó. La habitación volvió al silencio, pero ahora cargado de electricidad. ¿Qué objeto menciona?, susurró Daniela. No sé, respondió don Armando ceñudo. Pero sea lo que sea, es más importante que la casa. Julián está en pánico. En efecto, menos de una hora después, la pantalla de la calle frente a la casa mostró movimiento. Un van oscuro sin logos se detuvo a unos metros de la reja principal. Luces apagadas. Un hombre alto vestido de negro salió del lado del pasajero con una mochila y algo como un bidón pequeño. Se movió rápido en las sombras, saltando la cerca lateral con agilidad entrenada. El corazón de Daniela se detuvo. Es él. La rata entró. Todos se inclinaron hacia el laptop. La cámara de la sala se activó. Vieron su sombra pasar por la ventana. Luego, un clic suave desde la puerta lateral. El hombre no forzó nada. Usó una herramienta para abrir la cerradura con sigilo y pericia. No era un ladrón común, era un profesional. Entró sin ruido en la casa oscura. La luz de su linterna en la cabeza danzaba en las paredes. Daniela contuvo el aliento cuando iluminó la gran foto de boda en la sala familiar. Ella y Julián sonriendo felices en un marco dorado. Una hermosa mentira. El hombre pausó en el centro, verificando seguridad. En su mano, el bidón. De gasolina, pensó Daniela horrorizada. Podría haber rociado el sofá a las cortinas y encender. Pero no lo hizo. Siguiendo órdenes de Julián, tenía otra prioridad. Con paso firme, fue directo al estudio de Julián. Daniela, Rafael y don Armando fijaron la vista en esa sección de la pantalla. El hombre entró, barriendo con su luz. Ignoró la mesa con la computadora cara y objetos valiosos. Sus ojos se clavaron en un punto, la gran librería que cubría la pared trasera. Con esfuerzo mínimo, empujó la librería a un lado. Un chirrido suave de ruedas se oyó por el micrófono erizándoles la piel. La pared detrás parecía normal, pero el intruso sabía dónde buscar. Golpeó un área, sacó una palanca pequeña de su mochila y empezó a forzar un panel de madera. Claramente tras él había un compartimento secreto. No la caja fuerte que Daniela conocía, sino algo más oculto. No solo vino a quemar la casa, susurró Rafael, ojos pegados a la pantalla. Vino a tomar algo. La pregunta colgaba en el aire tenso y silencioso. ¿Qué escondía Julián en la pared de su propia casa? Algo tan valioso que arriesgaba demorar el incendio. Algo que lo ponía más nervioso que el descubrimiento de su aventura. El misterio se profundizaba, y solo podían observar mientras el intruso se acercaba a revelar el secreto más oscuro de Julián. El sonido del panel de madera forzado resonó agudo en la quietud nocturna, amplificado por el micrófono como un hueso quebrándose. En la pantalla del laptop, el hombre abrió un compartimento oculto. Su mano entró en el hueco oscuro y salió con un libro grueso de tapa de cuero negro. No era grande, como una agenda, pero parecía pesado y compacto. Ese era el objeto que Julián mencionaba. El hombre lo iluminó con su linterna, verificándolo brevemente para confirmar. Satisfacción cruzó su rostro sombreado. Lo guardó en su mochila, luego tomó de nuevo el bidón de gasolina. Misión 1 completada. Hora de la segunda, borrar todo rastro. Justo cuando abrió el bidón y el olor imaginario a gasolina invadió la mente de Daniela, don Armando levantó su teléfono. Ahora,
dijo con voz calmada pero firme. La respuesta fue relámpago. En las cámaras exteriores, puertas de autos se abrieron simultáneamente. Una docena de figuras en civil avanzaron en formación coordinada, irrumpiendo en el jardín por frente y atrás, sin sirenas, sin gritos, solo pasos rápidos y silenciosos. El hombre en el estudio no tuvo tiempo de reaccionar. La puerta se abrió de golpe. En un instante, estaba acorralado por linternas cegadoras y cañones de pistolas apuntándole. El bidón se le cayó, derramando parte en el piso. «¡Policía! ¡No te muevas!», gritó un hombre robusto, líder del equipo. En el apartamento, la tensión acumulada de horas explotó. Daniela sollozó quedo, mezcla de alivio y shock. Rafael abrazó sus hombros, sin quitar ojos de la pantalla, confirmando que la amenaza estaba neutralizada. El equipo policial actuó con eficiencia admirable. El intruso, identificado después como Marco, un reincidente, se rindió sin lucha. Pero no lo llevaron de inmediato. Siguiendo instrucciones coordinadas con don Armando, el interrogatorio inicial fue en el sitio. Bajo las luces y miradas duras de los detectives, el temple de Marco se derrumbó rápido. «Solo cumplo órdenes», dijo con voz temblorosa. Su arrogancia profesional evaporada. «Me contrataron». «¿Contratado por quién?», preguntó el detective líder, voz fría e implacable. «Una mujer llamada Silvia. Ella me pagó. Dijo que era orden del jefe, Julián Torres». Esa confesión fue grabada clara por las cámaras y micrófonos aún activos, la cadena de mando ahora verbalmente ligada. El detective tomó la mochila de Marco y sacó el libro negro. «¿Qué es esto?». «No sé el contenido», respondió Marco rápido. «Órdenes claras. Toma el libro de la caja en la pared, luego quema la casa. Dijeron bono grande si la esposa era víctima dentro». Esa admisión final fue un golpe para Daniela. Su vida, solo un bono. El detective abrió el libro. Bajo la luz, sus páginas llenas de notas manuscritas y números parecían un código, pero para ojos entrenados, era obvio. «No es un simple cuaderno», murmuró a un colega. «Es un libro mayor de crímenes, transacciones de lavado de dinero, nombres de funcionarios sobornados, flujos de fondos ilegales. Este tipo no solo intentó matar a su esposa, quiso enterrar su imperio criminal». La realization impactó a todos. La caja que Daniela mencionó inadvertidamente había aterrorizado a Julián no por el affair, sino por miedo a que llevara a este libro, el contenedor de todos sus pecados. Mientras interrogaban a Marco, el detective líder ordenó al equipo cerca del lujoso apartamento de Silvia, obtenido de Marco, ejecutar el plan para atraparla. Un policía tomó el teléfono de Marco y, guiado, envió un mensaje a Silvia. «Objeto seguro. Procedo a eliminar el resto ahora». El fin: calmarla, no sospeche, dar tiempo a errores. Y Silvia cometió uno fatal. Minutos después, el rastreador detectó una llamada saliente de su teléfono. No a Julián para reportar éxito, sino a una agencia de viajes de lujo. «Hola, soy Silvia. Confirmo vuelo mañana a Zúrich. Sí, primera clase a nombre de Karina Vargas». En el apartamento de mando, Daniela, Rafael y don Armando se miraron. Karina Vargas, nombre falso, Suiza, país difícil para extradiciones. «Lo traicionará», siseó don Armando, mezcla de asco y admiración. «Tomará el anticipo de Julián y huirá sola». Se dio la señal al equipo en el apartamento de Silvia. No esperaron más, irrumpieron. Ahora solo imaginaban la escena, pero reportes por radio la pintaron clara. Silvia fue arrestada en medio de empacar. 2 maletas grandes abiertas en la cama, llenas de efectivo en varias monedas, joyas de diamantes y pasaportes con su foto pero nombres distintos. Su rostro bello y altivo se torció en ira y pánico al ver a la policía. Su escape perfecto se desmoronó. Esa noche, Daniela vio cómo un reino construido en mentiras y crimen podía colapsar en horas. Su esposo no era solo un aspirante a asesino frío, sino un delincuente de cuello blanco. Y la mujer por quien la traicionó era una víbora lista para morderlo por la espalda. Conspiración doble desmantelada, revelando un nido de víboras donde todos se devoraban por ganancia. Al amanecer, llegó el cansancio y un alivio extraño. Con Marco y Silvia asegurados, el apartamento fue testigo del cierre final. Don Armando, con su tercera taza de café, discutió por teléfono con el detective líder.
Debían atraer a Julián de vuelta, traerlo a jurisdicción mexicana donde la ley lo atrapara firme. Un arresto en el extranjero sería complicado. El plan era simple pero brillante psicológicamente: no revelarle el fracaso total, darle info ambigua que lo forzara a volver y tomar control, explotando su arrogancia. A las 8 de la mañana hora de Miami, mientras Julián probablemente desayunaba lujoso en el hotel, un detective especial lo llamó. En su suite con vista al skyline, Julián planeaba próximos pasos. Se sentía inquieto. Silvia y su hombre incontactables desde anoche. Asumía protocolo de silencio hasta terminar. Cuando su teléfono sonó con número mexicano desconocido, respondió brusco. «Buenos días. ¿Hablo con el señor Julián Torres?» Voz formal y plana, como burócrata. «Sí, soy yo. ¿Quién es?» «De la policía del sector Polanco, señor. Disculpe la interrupción. Solo informamos de un incidente en su residencia anoche». El corazón de Julián latió fuerte, mezcla de expectativa y ansiedad. «¿Qué incidente?» «Habla claro». «Un incendio menor, señor, controlado antes de extenderse, sin víctimas. Pero por procedimiento, necesitamos su presencia como propietario para declarar. El sitio está asegurado. Incendio menor, sin víctimas». La información confundió a Julián. Su plan era incendio total, con Daniela como víctima clave. ¿Falló su hombre o era eufemismo policial para malas noticias? Debía saber. Silvia incontactable. Perdía control y odiaba eso. «Estoy en el extranjero, busco el primer vuelo de vuelta», dijo fingiendo pánico de esposo preocupado. «Bien, señor. Esperamos su llegada. Una unidad lo recogerá en el aeropuerto y lo llevará directo». «Gracias», dijo Julián y colgó. La rabia bullía. «Fallaron, idiotas». Intentó llamar a Silvia y Marco de nuevo. Nada. Algo salió muy mal. Furioso, reservó el vuelo matutino a Ciudad de México. En el vuelo de primera clase, su mente urdía escenarios. Llegaría como esposo afligido y sorprendido. Culparía un cortocircuito, lloraría si hacía falta. Confiaba en manipular a cualquier policía con carisma y dinero. Era Julián, el maestro de la manipulación. Mientras volaba, preparaban su recepción con cuidado. Un equipo forense falso limpió residuos de gasolina en el estudio. El panel roto quedó abierto, una herida expuesta como foco. Daniela, tras unas horas de descanso, se preparó para la confrontación mayor de su vida. Se duchó y abrió su maleta. No traía mucho, pero Rafael había incluido un vestido. Simple, azul oscuro, irradiando fuerza y serenidad. Lo usó en una fiesta de aniversario de la empresa, al lado de Julián como reina. Hoy lo vestiría no como compañera, sino como conquistadora. Rafael miró a su madre con orgullo. El trauma y desesperación en sus ojos habían cedido a una determinación ardiente. Don Armando dio instrucciones finales. «Déjalo entrar. Déjalo empezar su farsa. Espera el momento justo. Tú controlas, Daniela». Tarde esa tarde, un sedán negro sin marcas entró al jardín. Julián bajó, rostro ajustado a confusión y preocupación. Se sorprendió al ver la casa intacta, sin cinta policial, sin bomberos. «¿Qué diablos es esto?», pensó. Entró rápido, ira a punto de rebosar. «¿Hola? ¿Qué pasó realmente?», gritó al cruzar el umbral, y se detuvo como chocando una pared invisible. En el centro de la sala lujosa estaba Daniela, viva, sana, mirándolo con ojos nunca vistos. Fríos, agudos, sin miedo. A su lado, Rafael lo juzgaba, no con respeto. En el sofá, don Armando sentado calmado, el abogado que odiaba. Alrededor, hombres de rostros duros, policías. La trampa se cerró. El rostro de Julián palideció, pero un actor experto no se rinde fácil. Cambió a alivio exagerado. «Daniela, gracias a Dios estás bien», exclamó, avanzando como para abrazarla. «¿Qué ocurrió?», la policía dijo. «Incendio». ¿Estaba tan preocupado? Daniela no se movió. Alzó una mano deteniéndolo. «La farsa terminó, amor», dijo calmada, cortando el silencio como un cuchillo. «No más actuaciones». «¿Actuaciones? ¿De qué hablas?» «Cariño, no entiendo». «Oh, creo que entiendes perfecto», continuó Daniela, caminando lento alrededor de él como leona inspeccionando presa. «Entiendes del cortocircuito planeado, del accidente trágico, también de Silvia».
cada palabra un golpe. Julián luchaba por composure. «Silvia, ¿quién es?» «Daniela, ¿qué dices? Tal vez estés en shock». «No estoy en shock, amor. Al contrario, acabo de despertar», cortó Daniela. «Desperté a que pasé 30 años sirviendo a un monstruo». «Cuida tus palabras, Daniela», espetó Julián, máscara agrietándose. «¿Por qué temes que estos espectadores oigan la verdad?», replicó ella señalando detectives. Se detuvo frente a él mirándolo fijo. «Dijiste que todo era por nuestro futuro». «¿Qué futuro?». «El tuyo con ella». Julián calló sin réplica. Miró alrededor desesperado, sin salida. Daniela fue a una mesa en la esquina. Sobre ella, el libro de tapa negra. Lo tomó, sintiendo el peso de mentiras y crímenes. Volvió a Julián, tembloroso. Lo alzó. «¿O buscas esto, amor?». Al ver el libro, la fuerza de Julián se evaporó. Su mayor horror en manos de la mujer que subestimó. Su rostro pálido se volvió ceniciento. Retrocedió tambaleante. La máscara de toda su vida no solo se agrietó, sino se hizo añicos, revelando al cobarde derrotado. En el silencio opresivo, sabía que su juego había acabado. Al alzar el libro negro, el mundo de Julián se derrumbó en un silencio ensordecedor. En sus ojos no era su esposa, sino el fantasma de sus crímenes reclamando justicia. La esperanza de negar, de escapar, se desvaneció. El libro era prueba absoluta. El detective líder avanzó en el vacío. «Julián Torres», dijo formal y sin emoción. «Queda arrestado por intento de asesinato premeditado, conspiración para incendio y varios delitos financieros. Tiene derecho al silencio». 2 oficiales lo esposaron por la espalda, sin resistencia. Su energía y arrogancia se habían disipado. Parecía un edificio grandioso cuyo cimiento colapsó, dejando ruinas. Al ser llevado fuera, sus ojos se cruzaron con los de Daniela por última vez. No vio odio ni triunfo, solo vacío, como mirando a un extraño. Eso dolió más. La había borrado de su vida mucho antes de intentar borrarla a ella. El colapso de Julián no terminó allí. Su arresto fue la primera piedra de una luz devastador. El libro negro, apodado por la prensa el libro de pecados de Julián, abrió la caja de Pandora para las autoridades. En la sala de interrogatorios fría, bajo luces neón implacables, Julián enfrentó evidencias irrefutables. Al principio cayó, pero al leerles página por página, nombres, fechas, montos, su defensa se rompió. En otra sala, Silvia cantó aún más dulce para la policía. Viendo su barco hundido, se salvó culpando a Julián. Se pintó como víctima seducida por promesas, manipulada. Claro, grabaciones, testimonio de Marco y su plan de huida con pasaporte falso derrumbaron sus reclamos. Pero dio detalles claves sobre el lavado de dinero de Julián, fortaleciendo el caso. El efecto dominó inició. Basado en el libro, redadas barrieron la ciudad. Socios respetables de Julián fueron recogidos de oficinas lujosas. Funcionarios nombrados en el libro tomaron bajas médicas repentinas. El escándalo explotó. Titular en diarios y noticieros. El imperio de Julián, erigido en arenas movedizas de avaricia y corrupción, cayó en días. Acciones desplomadas, activos congelados, reputación destruida. Daniela evitó el circo mediático. Para ella, la revancha no era ver sufrir a Julián en televisión, sino recomenzar su vida. Con don Armando y Rafael, navegó el proceso legal con calma notable. Dio testimonio factual, sin drama ni lágrimas. Su historia era lo bastante fuerte sola. Se enfocó en separar lo legítimo de lo ilícito, sus bienes de las riquezas sucias de Julián. Gracias al prenupcial de su padre, fue más fácil. Casa, propiedades heredadas y acciones, a su nombre, se declararon limpias. Cuentas y activos de Julián, o probados criminales, confiscados por el Estado. En la investigación financiera surgió una verdad más patética y repugnante. Al principio, creían que era pura codicia para financiar lujos con su amante. Cierto, Silvia lo había drenado con demandas de autos, joyas, viajes exóticos.
Pero era la punta del iceberg. Investigadores hallaron flujos masivos a sitios de apuestas online internacionales. Julián, el empresario controlado, era un adicto al juego crónico. Había perdido miles de millones en póker virtual y apuestas deportivas. Sus crímenes no enriquecían, sino tapaban pérdidas crecientes. Cavaba hoyos para cubrir otros. Era un jugador desesperado, no un genio. Cuando don Armando le contó esto, Daniela no sintió satisfacción. Solo un asco extraño. El monstruo que temía, el gigante que combatió, era un hombrecillo patético, esclavo de sus debilidades, tan cobarde que prefería matar a su esposa antes que admitir fracaso. El asesinato no era jugada maestra, sino tirada final de un ludópata acorralado. Esta verdad trivial y triste la liberó por completo. Ya no veía a Julián como el hombre amado y luego temido. Era insignificante, una nota al pie patética en su vida. Con esa claridad, supo que estaba lista para pasar página y escribir un nuevo capítulo. Meses pasaron desde la dramática noche de arresto, como una pausa larga para respirar tras casi ahogarse. El proceso legal siguió metódico e implacable. Daniela y Rafael ya no participaban directamente. Dieron testimonios, entregaron pruebas, dejando el destino de Julián y Silvia a la justicia. Eligieron no asistir al juicio. Ver la cara de Julián no daría cierre, solo reabriría heridas. Monitorearon de lejos vía reportes de don Armando. El día del veredicto final llegó. Daniela y Rafael sentados en la sala de su casa rentada, sencilla pero cómoda, elegida por su paz. No era grande, pero tenía un jardincito donde Daniela plantaba rosas. Allí, entre olor a tierra y pétalos, volvía a respirar. No encendieron televisión ni abrieron noticias. Esperaron la llamada de don Armando. Cuando sonó, Rafael contestó. Escuchó en silencio, murmurando ocasionalmente. «Bien, don Armando, gracias». Colgó y miró a su madre ansiosa. «Se acabó, mamá», dijo suave. «Papá condenado a cadena perpetua. Silvia a 20 años. Todos sus activos ilegales confiscados. Sin vítores, sin llanto alegre. Solo un suspiro largo de Daniela, como si un peso montañoso se levantara. Ese capítulo cerró oficialmente. La puerta al pasado se selló. Ante ellos, páginas en blanco listas para escribirse. El primer paso, soltar el símbolo mayor del pasado, la mansión en Polanco. Algunos parientes sugirieron rentarla por ingresos. Para Daniela no era activo, era monumento a la mentira. Cada rincón susurraba traición. «La venderemos, Rafael», decidió firme una mañana. «No quiero vivir de su sombra. Construiremos nuestra base, por pequeña que sea, pero nuestra por completo». Rafael sonrió orgulloso de su fuerza. «De acuerdo, mamá. Te apoyo en todo». La venta fue rápida con ayuda de don Armando. Antes de entregar llaves, Daniela pidió visitar sola por última vez. Atravesó la reja que antaño parecía portal de palacio, ahora solo hierro frío. Entró. Sus pasos resonaron en habitaciones vacías. Muebles caros donados a orfanatos y fundaciones. Se paró en la sala donde confrontó a Julián. No sintió ira ni dolor, solo vacío. Subió al dormitorio. Miró la ventana grande al jardín. Solía esperar allí a Julián. Ahora veía su reflejo. Una mujer madura que superó la tormenta y seguía en pie. No esperaba a nadie. Había regresado a sí misma. Su última parada. El almacén trasero, origen del caos. La vieja caja fuerte polvorienta de su padre aún en la esquina. La curiosidad que usó como cebo ahora real. Con un cerrajero, se abrió con chirrido ronco. Dentro, no tesoros, documentos de propiedades antiguas, actas de nacimiento, álbumes de fotos viejos. Daniela sintió leve decepción, pero al levantar el último montón, halló un sobre grueso amarillento, escrito a mano por su padre. «Para mi hija querida, Daniela». Con manos algo temblorosas, lo abrió. Dentro, una carta y certificados de acciones en empresas estables, un fondo de emergencia secreto de su padre. Pero no las acciones hicieron llorar a Daniela, sino las palabras. «Hija mía, si lees esto, quizás ya no esté a tu lado. Lo escribo no por mal augurio, sino por amor de padre.
Te vi crecer como mujer bondadosa, amorosa y leal. Esas cualidades son un don, pero a veces una carga. Sé que amas mucho a tu esposo y espero sea digno de tu lealtad eterna. Pero el mundo no siempre va como esperamos. Los hombres vienen y van. Cimientos que creemos sólidos se agrietan. Pero tu carácter, tu fuerza interior, es tuya para siempre. Te dejo este respaldo no para enriquecerte, sino para darte opciones. Opciones para no depender de nadie. Recuerda siempre, hija, el mayor tesoro no es casa lujosa ni joyas brillantes, sino la fuerza para pararte sola. Si algún día te sientes perdida y necesitas recomenzar, no temas. Usa esto como base. Eres más fuerte de lo que crees. Papá siempre orgulloso de ti. Con todo mi amor, papá. Daniela abrazó la carta contra su pecho. Lágrimas corrieron copiosas. No de tristeza, de liberación, alivio y gratitud infinita. Como si desde el más allá, su padre extendiera la mano, dándole bendición y fuerza para avanzar. Ese día, al salir y cerrar la puerta por última vez, no sintió pérdida. Al contrario, se había reencontrado. Un año después, en una esquina arbolada del sur de Ciudad de México, se erigía un café boutique encantador, llamado Amanecer, su letrero de madera tallado elegantemente. Desde sus grandes ventanales se veía un interior cálido y acogedor. Aroma a café tostado, vainilla y flores frescas recibía a cada visitante. El café no era solo para beber, era un oasis de paz en el caos urbano, y en su corazón, la dueña, doña Daniela. El tiempo la había transformado. Las finas arrugas alrededor de sus ojos ya no eran de pena, sino de sonrisas. No usaba más vestidos de diseñador rígidos, sino blusas de lino cómodas y pantalones amplios para moverse libre. Saludaba a clientes por nombre, preguntaba por sus hijos, recomendaba sus pasteles caseros con entusiasmo. La esposa tímida y ingenua de magnate había desaparecido, reemplazada por una empresaria amable, confiada, irradiando felicidad interna. Amanecer triunfó no por marketing, sino boca a boca. La gente venía por el café rico, pasteles deliciosos y, sobre todo, la atmósfera de paz que Daniela creaba. El lugar reflejaba su alma, cálida, sincera, fuerte. Rafael, en su último año de universidad, era un joven brillante y maduro. El trauma no lo destruyó, lo forjó. Casi cada tarde posclases, visitaba el café no solo a ayudar, sino a pasar tiempo con su madre. Solían sentarse en su mesa favorita, charlando de tareas universitarias a nuevas recetas de Daniela. Su vínculo, probado por la tormenta, era ahora de acero. No solo madre e hijo, equipo, amigos, sobrevivientes. Una tarde don Armando visitó. Pidió su café negro habitual y se sentó con Daniela. «Este lugar es increíble. Tu padre estaría muy orgulloso», dijo sincero. «Gracias, don Armando». «También gracias a usted», respondió sonriendo. «Por cierto», añadió él, «recibí una carta de la prisión de Julián». Daniela pausó al remover su café, pero sin pánico ni miedo, solo calma. «¿Qué dice?» «No la abrí, pero imagino disculpas, remordimiento. Quizás ruegue que lo visites». Don Armando sacó un sobre de su maletín y lo puso en la mesa. Años atrás, un sobre así la habría hecho temblar. Ahora lo miró brevemente. Pensó en el dolor, mentiras, noches insomnes. Luego en su café, sonrisa de Rafael, aroma de rosas en su jardín, carta de su padre. Con movimiento sereno tomó el sobre. No lo abrió. No necesitaba oír más de ese hombre. Perdonar de verdad no era absolver a Julián, sino perdonarse por haber sido ciega y soltar todo. Se levantó, fue a la pequeña chimenea decorativa en la esquina del café y, sin dudar, lo arrojó al fuego. Volvió a su mesa mientras Rafael traía un trozo de pastel de queso. «Para mi mejor clienta», dijo guiñando. Daniela rió, risa libre y genuina. Vio el fuego lamiendo el sobre, reduciéndolo a cenizas, borrando el último rastro de su pasado. La historia cierra con una escena al atardecer. El café ya vacío. Daniela y Rafael sentados lado a lado en la terraza frontal, contemplando el cielo anaranjado dorado. No hablan mucho, solo disfrutan el silencio cómodo entre ellos. La luz cálida del interior ilumina sus rostros, el de una madre que recuperó su fuerza,
el de un hijo que fue su protector. Ya no miran atrás, a sombras oscuras, miran adelante, al nuevo amanecer lleno de esperanza que crearon de las ruinas de la mentira.